Bienvenidos colegas, es un placer estar ante ustedes. Mi nombre es licenciada Angélica Rodríguez y vamos a dar inicio al diplomado en inmunohematología y medicina transfusional. Comenzaremos con el módulo 1, bases inmunohematológicas, biología celular. El contenido del presente módulo está concebido y organizado para ofrecer información ágil, clara y precisa acerca de los múltiples aspectos que integran esta especialidad. Intentaremos reducir la brecha que separa el conocimiento básico adquirido a lo largo de la información inicial con la información actual y compleja propia del profesional. Entrando de lleno, hablaremos de la célula. Y la célula fue descubierta por el científico inglés Robert Hooke en 1665 al observar en el microscopio un corte delgado de corcho y encontró en él pequeños espacios que parecían un panal de abejas y los llamó celdillas o células. Hoy sabemos que el corcho está constituido por las paredes de las células muertas. La célula es la unidad más pequeña de vida capaz de realizar funciones metabólicas como respirar, reproducirse, moverse, reaccionar a estímulos y utilizar energía para efectuar todas sus tareas. Todos los organismos están formados por unas o más células y esta es la unidad básica de estructura y función de los organismos. Hablaremos un poco acerca de los niveles bióticos y abióticos. En los niveles abióticos están conformados por partículas subatómicas que conforman los átomos, el conjunto de átomos moléculas, estas las macromoléculas, y de ahí originamos a los organulos, los cuales conforman a las células, el conjunto de células, los tejidos, luego los órganos y el conjunto de órganos, aparatos y sistemas, conformando al individuo, pasando a la población, la comunidad, el ecosistema y la ecósfera. Existen dos tipos de células, las células eucarióticas y las células procarióticas. Los organismos con células eucarióticas son hongos, animales, plantas y protistas. Tienen una organización unicelular o pluricelular. Su tamaño va de 10 a 150 micras, presentan organulos y citoesqueleto, no siempre presenta pared celular, tiene más de un cromosoma lineal presente en el núcleo diferenciado por una membrana. Los organismos con células procarióticas son las eubacterias y arqueobacterias. Tienen una organización unicelular, su tamaño va de 0.5 a 10 micras, presentan pared celular, no tienen organulos ni citoesqueleto. Tienen un cromosoma circular que se encuentra disperso por el citoplasma. Los procariotas no presentan un núcleo definido. El material genético lo constituye una gran molécula de ADN. Presentan membrana celular redondeada por una pared celular externa. Presentan ribosomas. Comprende las bacterias y las algas verde-azul. Pueden existir sin oxígeno. Se produce por bipartición y en su mayoría son heterótrofos. Los eucariotas presentan un núcleo definido. El material genético está constituido por el ADN asociado con proteínas en estructuras más complejas llamadas cromosomas. Pueden presentar pared celular como en los vegetales y carecer de ella como en los animales. Son aeróbicos, se reproducen por mitosis y meiosis, son autótrofos y heterótrofos. Las células eucarióticas son más complejas que las células procarióticas. Las células eucarióticas poseen sus organelos rodeados por una membrana que permite que cada uno de ellos esté especializado para llevar una actividad en particular. Hablaremos del núcleo. Generalmente es el organelo más conspicuo de la célula o el más importante. Está rodeado por una membrana doble llamada membrana nuclear, la misma que posee unos poros o aberturas a través de las cuales algunas moléculas pasan de este núcleo al citoplasma y viceversa. Dentro del núcleo se encuentra una estructura de forma irregular llamada nucleolo. Dentro del nucleolo se forma y almacena el ARN o ácido ribonucleico, muy importante para la síntesis de las proteínas y es el mensajero
de la información genética. Además del nucleolo, dentro del núcleo de la célula eucariótica se encuentra un material llamado cromatina, que está formado por proteínas y ADN. Recordando que el ADN es el ácido desoxirribonucleico, que está formado por un azúcar, un fosfato y cuatro aminoácidos, como tenemos a la guanina, adenina y citosina. Aquí vamos a ver lo que es el proceso de la condensación del ADN. Tenemos en el núcleo la cromatina, que al condensarse junto con la proteína que se llama histona, conforman lo que es el cromosoma. Y vamos a ver también que el cromosoma al condensarse forma las cromátides hermanas. Aquí tenemos otro ejemplo del núcleo, la cromatina, los cromosomas. Cada cromosoma tiene dos cromátidas hermanas que se unen por el centrómero. Ambas son idénticas, ya que proceden de la réplica del ADN. Cada cromatina con dos brazos de igual o distinta longitud. Ahí tenemos que por el centro están unidos por el centrómero las cromatinas hermanas y los brazos. Hablaremos un poco acerca del citoplasma. En el citoplasma tiene lugar la mayor parte de reacciones metabólicas de las células. El citosol es el medio acuoso del citoplasma, que engloba numerosas estructuras especializadas llamadas organelos. El citosol contiene un pH neutro y es el que posee la capacidad de regular los niveles de iones como sodio, potasio e hidrógeno, y esto es importante para la regulación de la regulación osmótica. Luego tenemos la mitocondria. Llevan a cabo las reacciones químicas que liberan energía que se usan en las actividades celulares. Las mitocondrias tienen una doble membrana. La externa no se pliega, mientras que la interna se pliega para formar proyecciones llamadas crestas. En las crestas ocurren reacciones químicas que liberan energía de los alimentos. La mitocondria es la responsable de la conversión de nutrientes en un compuesto rico en energía, que es el ATP, el ácido adenosintrifosfato, y este actúa durante la respiración. Se dice que por ello la mitocondria es la central de energía de las células. Las células que trabajan continuamente, como la termóculo cardíaco, poseen más mitocondrias. Se consideran que por cada célula hay 2000 mitocondrias. El retículo endoplasmático es un sistema de membrana que recorre el citoplasma. Se extiende a través del citoplasma, de las membranas nuclear hasta la membrana celular. Las membranas del retículo forman vías para el movimiento de materiales por la célula. Algunas de las membranas del retículo endoplasmático tienen aspecto rugoso debido a la presencia de los ribosomas, y en esto se llama retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso es el que no tiene ribosomas en su membrana. Algunos tipos de lípidos se forman en las membranas de este retículo endoplasmático. Y tenemos el dibujito. Los ribosomas son los orgánulos donde se producen las proteínas. Las proteínas que se forman en el retículo endoplasmático rugoso son transportadas a través de la célula y pueden liberarse fuera de esta. También existen ribosomas libres en el citoplasma. Las proteínas que se forman en estos ribosomas van directamente al citoplasma. El aparato de Golgi debe su nombre a Camille Golgi, premio Nobel en Medicina en 1906. Es un orgánulo que se encarga de la distribución y el envío de los productos químicos de la célula. Prepara los materiales para que sean liberados por la célula hacia el espacio intercelular mediante el proceso de secreción. El aparato de Golgi tiene aspecto de una pila de saco vacío formado por membranas. Modifica las proteínas y lípidos que han sido formados en el retículo endoplasmático y los prepara para expulsarlos fuera de la célula.
Las proteínas y lípidos que se sintetizan en el retículo endoplasmático llegan al aparato de Golgi, el cual concentra las células de las proteínas o lípidos y elimina el agua. Este producto se empaqueta dentro de una membrana derivada del aparato de Golgi y se mueve hacia la membrana celular donde se libera. Las vacuolas son estructuras llenas de fluido que contienen varias sustancias. Generalmente en las células animales las vacuolas son pequeñas. En las células vegetales es frecuente que se encuentren una o más vacuolas de gran tamaño. Las vacuolas sirven para almacenar sustancias durante algún tiempo. En los organismos unicelulares las vacuolas tienen diversas funciones especializadas. Unas sirven para digerir alimentos y otras funcionan como bombas, retirando el exceso de agua o materiales de desecho. Son vacuolas contráctiles. Los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesículas que contienen enzimas que cumplen funciones de desintoxicación celular. Inicialmente reciben el nombre de microcuerpos y están presentes en todas las células eucarióticas. Los lisosomas son pequeñas vesículas formadas por el retículo endoplasmático rugoso que contienen enzimas digestivas. Las enzimas digestivas facilitan el rompimiento de moléculas grandes como los almidones, lípidos y proteínas. Ejemplo de estas enzimas tenemos las hidrolíticas y las proteolíticas. El pH en el interior de los lisosomas es de 4.8. La membrana del lisosoma estabiliza el pH bajo bombeando iones de hidrógeno desde el citosol, protegiéndolo de las enzimas digestivas como la lipasa, glucosidasas, proteasas y nucleasas. Esta es una función importante de los lisosomas, puesto que ellos evitan, estabilizando el pH del interior, evita un rompimiento y por lo tanto evita la autólisis celular, ya que la función de estos lisosomas es la de realizar fagocitosis y endocitosis. Otra de las funciones de los lisosomas es destruir partes gastadas de la célula donde los productos de esta destrucción pueden volver a ser usadas por la misma célula. Los microfilamentos son fibras muy finas formadas de proteínas, ubicadas dentro de la célula con frecuencia debajo de la membrana. Una de las funciones principales de los microfilamentos es producir el flujo citoplasmático, permitiendo el movimiento de las sustancias dentro de la célula. Este flujo permite a organismos unicelulares moverse de un lado a otro, provoca el movimiento. Los microtúbulos son estructuras tubulares compuestas de proteínas. Los microtúbulos están relacionados con la habilidad de la célula para moverse de un sitio a otro. Muchos organismos unicelulares se mueven por medio de unas estructuras en forma de pelos llamados cilios. Otros organismos se mueven por unas estructuras en forma de cola llamados flagelos. Y tenemos un ejemplo de cilios y flagelos. Los microtúbulos se extienden desde las células hasta el interior de los cilios y flagelos. Organelos en células vegetales. Vamos a mencionar algunos de los organelos más importantes de las células vegetales. Hay ciertos organelos que solo se encuentran en células vegetales o aparecen en ellas. En una célula vegetal, una vacuola puede ocupar casi todo el espacio y empujar el citoplasma hacia la membrana de la célula. Estas vacuolas almacenan sustancias como azúcares, minerales y proteínas. Los plástidos son organelos de células vegetales. Los plástidos pueden producir productos químicos o almacenar alimentos y pigmentos. Cloroplastos es el plastidio más común de las plantas verdes. Es donde ocurren los procesos de elaboración de alimentos de las células vegetales, formados por estructuras parecidas a monedas delimitadas por una membrana llamada tilacoides, las mismas que se organizan en apilamientos llamados granas y rodeadas por una sustancia gelatinosa llamada estroma. La clorofila es el pigmento verde que está concentrado en las granas. La clorofila atrapa la energía solar que la célula vegetal usa para elaborar sus alimentos.
Los leucoplastos son plástidos de almacenamiento, pueden contener proteínas, lípidos o almidones. Los cromoplastos son plástidos que contienen pigmentos rojos, amarillos o anaranjados. Los cloroplastos y leucoplastos en ocasiones se transforman en cromoplastos. Los cromoplastos son los responsables del color de las hojas durante el otoño. La pared celular. Toda célula vegetal contiene una estructura fuera de la membrana celular llamada pared celular. La pared celular es la que da forma y rigidez a la célula vegetal. Se compone mayormente de celulosa, que es un carbohidrato complejo. La pared celular puede contener pectina, que da fortaleza a la célula vegetal. Permite el paso del aire, del agua y de los materiales disueltos. Las membranas celulares de las células vecinas pueden estar en contacto unas con otras a través de las aberturas en la pared celular. Los hongos y los procariotas bacterias también tienen pared celular. Las paredes de las células procarióticas son diferentes a las del resto de las células. Hoy hablaremos un poco sobre la importancia de la división celular. ¿Qué es la división celular? Es el proceso mediante el cual una célula origina dos células hijas. El ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos que culmina con el crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Existen dos tipos de división celular. Vamos a ver la importancia de ellos. Importancia de la división celular. La importancia de la división celular por mitosis es aumentar la masa celular del organismo, reparar estructuras dañadas o envejecidas, construir la parte somática de los órganos externos como la piel e internos como las vísceras. Por meiosis la importancia es la de formar células reproductoras sexuadas como los óvulos y espermatozoides para la fecundación y perpetuación de la especie. Vamos a ver la diferencia, un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. Las células implicadas. Para la mitosis se producen células en células somáticas. Puede ocurrir en células haploides o diploides, ya que los cromosomas homólogos no están emparejados. En la meiosis solo se reproducen en células madres de los gametos. Se produce solo en células diploides, ya que precisa que los cromosomas homólogos estén emparejados. Número de divisiones. En la mitosis una sola división celular, la cual puede durar de 16 a 24 horas. En la meiosis son dos divisiones celulares y es de larga duración. En la anafase se separan cromátidas hermanas. En la meiosis, en la primera división se separan pares de cromosomas homólogos. En la segunda división se separan cromátidas. Sobrecruzamiento no existe en la mitosis. En la meiosis se produce entre cromosomas homólogos. La duración de la mitosis es corta, la duración de la meiosis larga. El resultado en la mitosis son dos células hijas con igual información genética. En la meiosis, 4 células hijas genéticamente distintas con la mitad de la información genética de la célula madre. La finalidad en la mitosis, crecimiento y renovación de células y tejidos, mantenimiento de la vida del individuo. Y en la meiosis, continuidad de la especie y aumento de la variabilidad genética. La mitosis es un proceso de reparto equitativo del material hereditario. Normalmente concluye con la división del núcleo en dos núcleos separados, cariocinesis, y seguido de la división del citoplasma, citocinesis, produciendo dos células genéticamente idénticas. Su importancia es asegurar que todas las células tengan la misma información genética y este es el fundamento del crecimiento y reparación tisular. La meiosis es un proceso que comparte mecanismo con la mitosis. Produce células completamente distintas y combinados con la fecundación es el fundamento de la sexualidad. Es el proceso de la división celular reductora en el que se forman los gametos haploides a partir de células germinales diploides.
La meiosis consigue mantener constante el número de cromosomas. Tenemos una comparación donde tenemos cromosomas, la división de y el resultado tenemos dos células hijas diploides iguales entre sí a la progenitora. Luego en la meiosis tenemos los cromosomas, tenemos los cromosomas homólogos, luego tenemos el entrecruzamiento de ellos para después dividir el material genético y obtener al final 4 células hijas haploides distintas entre sí y distintas de la progenitora. Variabilidad debido a la meiosis. Variabilidad porque cada célula es diferente entre sí misma, diferente entre la célula madre, y al final cuando se unen dos células como en el óvulo y el espermatozoide, van a dar un producto completamente diferente, pero que tienen genes de ambos progenitores. Tenemos en la distribución 1 en la profase 1, metafase 1, la anafase 1, y vamos a tener los cromosomas maternos igual en la distribución 2 de los cromosomas paternos. Ahí tenemos los cromosomas que están las cromátides que se unen en cromosomas. Luego tenemos en la profase, en la metafases, el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. En la fase 1 vamos a tener la división tanto del núcleo como del citoplasma para al final tener los cromosomas maternos y los cromosomas paternos. Es un agrado estar con ustedes y espero les haya servido como recordatorio la clase de este día. Alguna duda que usted tenga, que ustedes puedan tener con respecto a dicha clase, la pueden realizar en los mensajes de la plataforma. Es un placer estar con ustedes. Espero que les haya servido como un pequeño recordatorio, y también les vamos a presentar un video sobre la importancia de la célula y la motilidad y la utilización de esta para que nos ayude en una forma didáctica y práctica lo que es el recordamiento de la célula. Gracias.